Lecciones de Escuela Dominical. Tenemos ahora la lección 5, bajo el título general de nuestras lecciones de este trimestre en representación de mi Dios. El título de nuestra lección 5 es Proyectos. El texto dice así: ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Segundo libro de Samuel 12:9. Dentro de nuestro texto hay estas frases que vamos a remarcar. ¿Cómo definir qué es lo malo delante de los ojos de Dios? Vivimos en un mundo rodeado de muchas distracciones y muchas tentaciones. Lo que nos rodea está lleno de tentaciones e historias huecas. Hay muchas adicciones en nuestro entorno. Está la adicción a la televisión, al internet y al celular. Cuando la Biblia nos dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Primera de Juan 2:15. Muchos pecan por tener en poco la palabra de Dios. Repito esto: muchos pecan por tener en poco la palabra de Dios. Esto nos dice que Dios no perdona la ignorancia, pues si alguien no conoce su voluntad, es porque no ha querido buscarle. Quien compra un aparato de alto valor no lo usa hasta que lee el instructivo. ¿Por qué, pues, vive su vida sin primero leer la Biblia, donde Dios da instrucciones sobre cómo usar el cuerpo, el alma y la mente? ¿Por qué la tienen en poco? Quienes piensan así, su actitud es que saben más. Nuestra lección, proyectos. Nuestra lectura básica está en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Cuando alguien es enviado en representación de otro, ¿puede elaborar sus propios proyectos? ¿Tiene alguna libertad de acción? En el contexto humano hay muchas respuestas: sí, no, a veces o en algunas circunstancias, etc. Pero cuando hemos sido enviados en nombre de Dios, ¿qué derecho conservamos? Ahora, la historia de David nos habla de diversos proyectos que hizo este rey donde no tuvo la aprobación divina. Vamos a considerar algunos. Número 1. Vamos a ver que en este punto pensemos en los planes y proyectos de David como rey. Inciso A: quiso traer el arca de Dios a Jerusalén. Capítulo 6 dice el versículo 1: David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pero no lo hizo conforme al mandamiento. Fue un error en el cual David llevó a cabo. Inciso B: quiso hacer casa a Jehová. En el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, dice el versículo 2: dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Pero la decisión de Dios era todo lo contrario. Dios le dijo que era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Primer libro de Crónicas 22, del 6 al 8. Inciso C: se quedó en Jerusalén y no salió a la guerra. Dice el capítulo 11, verso 1:
Aconteció en el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Esa ociosidad le trajo consecuencias terribles en su reino y en su familia. Inciso D. Quería que Urías durmiera en su casa. 11:8. Betsabé estaba embarazada y el rey David quería tapar su pecado. Inciso E. Planeó una muerte accidental para Urías. 11:15. Se estaría convirtiendo David en un asesino intelectual. Inciso F. Propuso censar al pueblo. Otra decisión, otro proyecto que estuvo mal encaminado. Y vamos a darnos cuenta de qué nos habla esto. Dice segundo libro de Samuel 24:1. Volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Y esto habla de vanagloria. David quería vanagloriarse del poder militar que tenía. Y qué triste, estos planes no tuvieron la bendición de Dios. Al contrario, todo terminó mal. Otros planes sí se llevaron a cabo. Inciso A. Quiso mostrar misericordia a la casa de Saúl. 9:3 de este segundo libro de Samuel. Por la amistad que David tuvo con Jonatán. Dice la palabra: dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor a Jonatán? Y lo llevó a cabo por el aprecio que tuvo con Jonatán. Inciso B. Hizo preparativos para el templo. En el primer libro de Crónicas nos narra toda la tarea que se dio para reunir los materiales para la construcción futura del templo. Dice el versículo 5 del primer libro de Crónicas, capítulo 22. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra de todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Él entendió que su hijo Salomón, por voluntad divina, construiría el templo. Inciso C. Organizó a músicos, cantores y levitas. Había gozo y gratitud en la vida del rey. Punto 2. Tenemos a Natán. Natán era un profeta y como profeta tuvo que ver en los planes de David, pues él le traía el mensaje de Dios con respecto a ello. Pero Natán tuvo 3 experiencias muy distintas y difíciles. La primera fue decirle a David que el primer consejo que le dijo estaba equivocado. Cuando David quería y tenía el deseo de construir el templo, Natán le dijo que estaba bien, pero cuando consultó a Dios fue todo lo contrario. Dios le dijo que él no la construiría y tuvo que decirle Natán a David. Punto 2. Decirle a David que había pecado contra Dios y que sería duramente castigado. Cuando no fue a la guerra, se allegó a la esposa de Urías. Dice segundo libro de Samuel 12:9. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová
haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste esa espada y tomases por mujer a su mujer, y él lo matases con la espada de los hijos de Amón. Verso 10, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomase la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Natán tuvo que decirle que había pecado contra Dios. Punto 3. Ungir a Salomón por rey cuando el pueblo había clamado a Adonías. Primer libro de Reyes, capítulo 1, versículos 38 y 39. Ahora pues, ya vimos que los planes de David a veces no se realizaban. ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son mis planes? Nuestra vida como creyentes está llena de planes y proyectos, pero por lo regular, número 1, no se siguen las instrucciones que están en la Biblia. Por tanto, inciso A, demuestran que no hay fe en Dios. Inciso B, se toma un camino alterno que Dios señaló como peligroso y el hecho señalado sucede. Inciso C, el nombre de Dios no es glorificado. Inciso C, y es para vanagloria. Qué triste que muchos de los proyectos que se tienen como hijos de Dios no se llevan a cabo o terminan mal porque no se siguen las instrucciones que Dios manda en su palabra. Número 2. Hay propósitos no dignos de un siervo de Dios. Inciso A, hay flojera, hay aburrimiento, hay desinterés y no se sale a la guerra. ¿Cuántos creyentes están en un estado de ociosidad, donde no se levantan o donde no ponen las manos en el arado? La mayoría mira hacia atrás y son enrollados en el mundo de sus atracciones. Inciso B, hay inquietudes por saber lo que aún no nos corresponde conocer. Inciso C, la buena acción busca cubrir una mala. ¿Y cuántos peligros acarrean cuando esto se lleva a cabo? Inciso D, quieren enriquecerse, porque la mirada está puesta en las cosas terrenales y no en las cosas de arriba. Se está pensando en lo material y no en lo eterno. Inciso D, unirse con proyectos del mundo. ¿Cuántos creyentes terminan enrolándose en el mundo y terminando con consecuencias terribles? Para meditar. Para hacer planes y hacerlos bien, consideremos esto. Número 1. ¿Qué debo considerar en primer lugar? Bueno, si el nombre de Dios es glorificado. Eso debe ser importante en el proyecto de cada hijo de Dios. Nos dice Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 23 y versículo 31. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Versículo 31. Si coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Número 2. En segundo lugar, tengo que entender que soy parte de una iglesia y por lo tanto no debo actuar por mi propia cuenta. Nos dice la palabra en 1 Corintios 12, 25. Para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Tendré que fomentar la unidad y estar en la unidad cuando tengo esos planes y proyectos. Número 3. ¿Qué no debo ni siquiera considerar? Lo que a mí me agrada o lo que yo quiera. Son puntos importantes. Si quiero ver la bendición de Dios
y que Dios sea glorificado y que haya bendición en el cuerpo de Cristo o en la iglesia, tengo que considerar esos principios. Romanos 15, versículos 2 y 3. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, que es lo bueno, para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que lo vituperaban cayeron sobre mí. Pensamiento. Tengo el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, Filipenses 2:5, cuando me pongo a hacer algo en la vida. Filipenses 2, versículo 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Filipenses 2, 3 y 4. Este es el consejo de Dios. Aprendamos de David a no cometer los errores que él hizo. Tengamos presente que tenemos que poner por alto el nombre de Dios y trabajar como iglesia. Tener ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Nada hagamos por contienda o por vanagloria. Que Dios bendiga su palabra en esa lección. Oremos. Padre nuestro, gracias porque nos permites abrir las Escrituras y meditar en esa lección número 5. David, el rey, tuvo proyectos. Muchos de ellos no fueron llevados a cabo ni tuvieron la bendición de Dios. Otros sí. Pensemos en ello, Padre, ayúdanos. Nuestra vida está llena de proyectos y los ponemos en tus manos como iglesia. Que sean proyectos donde tu nombre sea glorificado y donde sea también afirmada más la unidad como iglesia. Padre, gracias por tu palabra y ayúdanos siempre a hacer tu voluntad, porque nuestro deseo es agradarte. Bendice a nuestros hermanos, bendice a la iglesia, y en esta lección tu nombre sea glorificado, y a ti sea la honra y la gloria, Padre Santo, porque lo hacemos en el nombre de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén. Les recordamos la página www.orizabacentro.org, donde encontrará todo lo relacionado a la palabra de Dios.